Muy buenas, les habla el ingeniero Eliud Hernández de INESA, representante de CCI Venezuela. En esta oportunidad vamos a presentar un video donde mostramos los resultados que se obtienen de modelar una viga empotrada en sus extremos a través de elementos frame, elementos área y elementos sólidos. Utilizando las unidades de kilogramos metro, vamos al menú File, New Model y elegimos Grid Only. Allí configuramos dos líneas de grid en X, dos líneas en Y, 4 en Z, la distancia en X 6 metros, la distancia en Y 0.4 metros y la distancia en Z 1 metro. Le damos OK, eliminamos la ventana de la derecha por comodidad y nos quedamos con la estructura tridimensional. Cambiamos a la unidad de kilogramos centímetros y vamos a definir en principio el material de concreto 4000 psi, lo modificamos y le colocamos como nombre FC 250 kilos sobre centímetro cuadrado con un módulo de elasticidad de 238752. Este sería nuestro material base. Luego entramos otra vez en el menú Define y vamos a definir la sección de la viga. Agregamos una nueva propiedad rectangular de concreto y ahí configuramos 40 centímetros de ancho, 60 centímetros de alto, una viga de 40 por 60 de concreto, y en el tipo de refuerzo configuramos que es una viga con 5 centímetros de recubrimiento. Vamos OK, ya tenemos la viga. Volvemos a entrar en el menú Define y en Section Property vamos ahora a la sección de áreas y vamos a agregar un nuevo shell. Este shell lo llamaremos Shell 60. ¿Por qué? Porque tendrá 60 centímetros también de concreto. Y ahora definimos la propiedad del sólido. Aquí agregamos una nueva propiedad y ponemos viga en sólido de concreto y dejamos modos incompatibles. Hemos configurado esto. Entonces ahora dibujamos a través del Quick Draw Frame, elegimos la viga 40 por 60, nos paramos aquí, se nos coloca la viga y vamos a entrar aquí al Set Display Option para que nos muestre los nodos, las juntas en este caso, que por defecto vienen invisibles. Fíjense, podemos seleccionar los extremos. Vamos al menú Assign, Joint, Restraint y asignamos empotramiento. ¿Correcto? En la parte inferior vamos a incorporar el área Shell de 60 y hacemos esto: primer nodo, segundo nodo, tercero y cuarto nodo. Enter. Podemos entrar aquí al Set Display Option y ponemos que nos muestre el Fill Object y se nos va a ver así. Será una forma. Fíjense que este elemento podemos seleccionarlo, Edit áreas, dividir áreas, y para crear un modelo de elemento finito le decimos 4 por 20. 4 en la dirección entre el nodo 1 y el 2 y 20 entre el nodo 1 y el 3.
En estos nodos de los extremos, tanto de la izquierda como la derecha, también incorporamos empotramientos. Joint Restraint, empotramiento. Hacemos lo propio para el sólido. ¿Por qué? Porque aquí incorporamos otra vez el shell de 60. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, enter. Lo que vamos a hacer ahora es que a partir de esta área hacia abajo creamos el sólido, es decir, vamos al menú Edit, Extrude y utilizamos Extrude Areas to Solids. De estas áreas, de esta área que hemos incorporado, sacamos un sólido. Entonces le decimos User Defined, buscamos el material de sólido, le decimos que para completar 60 centímetros será menos 15 centímetros 4 veces, 15 centímetros 4 veces, e incorporaríamos todo el elemento. Pero es importante, antes de hacerlo, vamos a cancelar, dividir, es decir, edit áreas, dividir área, también en 4 por 20, para que de una vez el elemento dividido genere el sólido. Es decir, seleccionamos todas estas áreas, fíjense así, todas las áreas, se nos marque todo. Ahí si entramos a Edit, Extrude Areas to Solids, User Defined 0, ponemos menos 15 4 veces y además marcamos borrar el objeto fuente, es decir, que estas áreas divididas se eliminen y no queden solapadas con el sólido. Le damos OK. Fíjense, ahora tenemos un sólido a partir de las áreas que estaban aquí incorporadas, que vienen 15 centímetros, por eso completan 60 centímetros. A fin de incorporar los nodos, podemos pedirle una vista 3D XZ con 0 apertura. Se nos va a ver o presentar el plano totalmente frontal. Seleccionamos todos estos nodos, y le asignamos una restricción de empotramiento. De esta forma tenemos empotramientos en los extremos tanto del elemento frame, área y sólido. Podemos guardar el modelo. Colocamos modelo, frame, área, sólido. Ahora vamos al menú Define y en Load Patterns creamos una carga, vamos a llamarla externa, tipo Other, que va a ser la carga que nosotros vamos a incorporar. Agregamos esta carga externa, además del peso propio que queda allí. Y ahora lo que hacemos es incorporar en el medio de la viga una carga puntual de 10.000 kilos. Para ello seleccionamos el elemento frame, assign frame load puntuales, buscamos el caso de carga externa, gravitacional, y en cualquiera de estas celdas buscamos la opción, por ejemplo la segunda casilla, que a .50 L es una tasa relativa, gravitacionalmente incorporamos 10.000 kilos. Aquí está la carga, 10.000 kilos. En el caso de los elementos de área, lo que tenemos que buscar es la mitad. Es decir, si tenemos una viga de 6 metros, buscar entonces la coordenada de 3 metros. Para eso nos ubicamos, fíjense,
Si me acerco aquí botón derecho del mouse, veo que el elemento está a 300 centímetros en X. Entonces selecciono los 5 nodos centrales, me acerco, fíjense, están marcados los 5 nodos centrales, y en esos 5 nodos divido la carga de 10.000 entre los 5 nodos y le asigno una carga, una fuerza a esos nodos juntas, una carga externa de menos 2.000 kilos. Y hago lo mismo en el caso del sólido. Verifico que esta coordenada sea x300, y fíjense, en el caso del sólido, repito, tenemos aquí locación 300 centímetros, selecciono este nodo, este y también le incorporo una carga de menos 2.000 kilos. De esta forma abrí una carga puntual aquí y una incorporada aquí. Si queremos ver todas las cargas, decimos display, show load, por ejemplo en el elemento frame, carga externa, y ahí se ve tanto la carga incorporada en el elemento frame como las cargas incorporadas en el elemento área y sólido. El objetivo entonces del video es mostrar cómo los resultados que se obtienen en el elemento frame, área y sólido son los mismos. Cuando tenemos una carga puntual, sabemos que los momentos en los extremos y en el medio es PL entre 8. Estamos hablando de una carga de 10.000 por 6 metros. 10 por 6 son 10.000 por 6 son 60.000. Entre 8, 7.500. Eso es lo que deberíamos encontrar nosotros en el análisis. 7.500 kilos, gramos metro, de momento tanto en el extremo negativo como en el medio del tramo. Para comparar eso, lo que hacemos es lo siguiente: display, nos acercamos hacia la zona del centro, verificamos que esta coordenada sea 300 y lo que hacemos es seleccionar estos elementos de área y estos nodos. Fíjense, muy importante, estos elementos de área y sus nodos de la izquierda, y le asignamos un grupo que vamos a llamar a ese nuevo grupo momento positivo en shell. Momento positivo, grupo, vamos a ponerlo así, G de grupo de momento positivo en el shell. Nos vamos a un extremo, seleccionamos las áreas y los nodos y le asignamos un grupo momento negativo en el shell. Hacemos lo mismo con el sólido, pero con el sólido va a ser más fácil verlo en 3D. XZ, 0 apertura. Sabemos que esta coordenada es la de 300, entonces seleccionamos aquí todos los sólidos con una ventana de derecha a izquierda y encerramos todos los nodos, todos los sólidos de derecha a izquierda y todos los nodos, y le asignamos el grupo momento positivo en sólidos. Y hacemos lo mismo en el extremo, de derecha a izquierda marcamos los sólidos y todos los nodos. Assign grupo momento negativo en sólido. Tenemos los 4 grupos. Ahora definimos a partir de los 4 grupos secciones de corte que nos dé los resultados en esos grupos. Definimos un section cut, lo llamamos el primero section cut de momento positivo en shell, section cut de momento positivo en shell,
buscamos el grupo momento positivo en shell, elegimos la opción de fuerzas para el diseño y nos interesa que los resultados sean tipo spandrel. Importante destacar que el tipo spandrel hace que el eje local 2 sea en Z y el 1 y el 3 en el plano, tanto que esto es lo que simula una viga. Cuando hacemos una viga, un elemento frame, el eje 1 es axial, el eje 2 es el típico eje donde está el corte y el 3 es perpendicular. Por eso una viga normalmente tiene corte 2,2 y momento 3,3. En este caso estamos eligiendo el eje local 2 en Z para que coincida con lo que hace el elemento frame. Y elegimos left porque los nodos están a la izquierda del elemento. Ok. Agregamos otra sección de corte. SC momento negativo en shell. También buscamos momento negativo en shell, fuerzas para el diseño, spandrel a la izquierda. Tendríamos dos. Otro más. SC momento positivo en el sólido. Momento positivo en el sólido, diseño, tipo spandrel a la izquierda. Y por último, SC momento negativo en el sólido, grupo momento negativo en el sólido, fuerzas de diseño, tipo spandrel a la izquierda. Tenemos los 4 section cut de los 4 grupos. Guardamos. En análisis, en las opciones de análisis, tenemos que activar los 6 grados de libertad. Análisis. En los casos a correr, decimos que el modal no nos hace falta correrlo, solo vamos a analizar peso propio y carga externa, y le diríamos Run Now. Fíjense el análisis. Lo primero que puedo hacer, me ubico en kilogramos metro, es evaluar en el menú display fuerzas en elementos frame el momento 3,3 ante la carga externa. Los resultados que voy a obtener son solamente de elementos frame, pero si entro ahí, botón derecho del mouse, me doy cuenta que los momentos en los extremos son 7500, que coincide con P por L entre 8. En el caso de los elementos área y sólido, fácilmente podemos ir al menú display, show tables, buscar aquí en structure output, en other output items, section cut forces, buscamos fuerzas en estas secciones de corte ante el caso de carga externa. Le damos OK y se nos presenta una tabla donde nos muestra el corte, que evidentemente debe ser 5000 kilos, y el momento 3,3, donde el valor converge muy cercano a los 7500. Aquella proporción que no es exacta es precisamente porque esto está modelado por elementos finitos, donde los resultados se aproximan a la solución exacta, pero tenemos diferencias muy pequeñas, totalmente manejables dentro del rango del valor, por así decirlo, teórico de 7500. Esto comprueba y nos garantiza de que cuando hacemos un modelo de elemento de área y un modelo de elemento sólido bien discretizado, prácticamente estamos en el 99% del valor de la solución analítica. Queda claro en este resultado. Cuando hablamos de elemento de área, podemos evaluar que sus ejes locales, entro aquí y busco el local axis de áreas,
si me acerco, vemos que el eje local rojo es el eje local que va en la dirección longitudinal de lo que simula la viga. El eje local blanco es el 2, el eje local azul es el 3. A nosotros nos interesa, por ejemplo, los momentos, vamos a decirlo así, que van alrededor del eje local 2, porque son los momentos en esta dirección. Y esos momentos, por ejemplo, si nosotros elegimos los M11, son los momentos que ocurren en la cara 1 alrededor del eje 2. Entonces, si elegimos fuerzas, shell, buscamos carga externa, elegimos los momentos 1-1, estos son los momentos que ocurren en la cara 1. Cara 1 es esta cara y esta cara. Son momentos que ocurren en estas caras alrededor del eje 2. Le damos aquí OK y fíjense cómo está la variación. Ahí se nota, valores rojos son negativos, valores azules son positivos. Tanto que si me ubico en XY y bajo hasta donde están las áreas, perfectamente podría pasar el dibujo de una sección de corte longitudinalmente y ver un diagrama similar al elemento frame. Fíjense, momento positivo, momento negativo y el valor es 7500. Para chequear el valor, por ejemplo, me interesa pasar una sección de corte no longitudinalmente, porque recuerden que longitudinalmente lo que obtenemos es la forma del diagrama, pero si lo puedo pasar transversalmente, y esto lo que hace es integrar el valor del momento que hay en cada diferencial de área, lo suma y por eso nos va a dar el valor puntual en esa sección. Fíjense, 7266.9, y mientras más cerca lo pase del centro, más exacto o más cercano a 7500. Draw Section Code, si lo paso muy cerca del medio, él integra la fuerza que hay en cada diferencial de área y fíjense, converge a 7500 en este caso. En el caso del sólido, el sólido nos da esfuerzos. Nos interesan, por ejemplo, los esfuerzos 1-1. Fuerza, en este caso en sólido, me interesan los esfuerzos 1-1 ante la carga externa. Y de hecho puedo verlo con la deformada. Los esfuerzos 1-1 nos dan las fuerzas de tracción y compresión. Ahí se ve la zona de compresión arriba, tracción abajo, es decir, compresión en los extremos, en la parte inferior, y en el medio, en la parte superior, lo contrario a la tracción. También podría haber 3D XZ con cero de apertura, verlo frontalmente, y frontalmente, bueno, podría pasar una sección de corte por cualquier extremo y obtendría el valor. De hecho, si lo pedimos en este momento sin deformada, es decir, que nos dé la fuerza o esfuerzos en el sólido 1-1 sin deformada ante la carga externa, puedo acercarme suficientemente a la zona central y pasar una sección de corte muy pegada y vemos que el valor se aproxima a los 7500. Entonces podemos hacer las secciones de corte por tablas que nos dan los valores totalmente en el centro, o
haciendo con un dibujo, pasando una línea que corte el grupo de sólidos o el grupo de área y nos dé el valor. Por supuesto, esta opción es menos precisa, pero nos da una idea de la magnitud del valor del momento. Y por último, por una situación de las áreas, podemos pedirle que nos dé el área de acero requerida en la viga modelada a través de elementos área. Me acerco lo suficiente y el programa nos va a dar una cuantía unitaria, es decir, nos va a dar, si estamos en centímetros, centímetros cuadrados por centímetro de separación. Ejemplo, me acerco al centro y puedo pedir en el display fuerzas shell que me dé ante la carga externa el diseño en concreto. Fíjense, si le pongo la cara visible sería siempre la parte de arriba, en este caso la que estoy viendo, pero desde el punto de vista estructural pudiera decirle, me interesa ver el acero requerido en la cara de arriba del top face y tengo que elegir entre AST1 y AST2. AST1 es el acero que se requiere en el eje local 1, que es el longitudinal, que es el importante en la viga, y el AST2 sería el transversal. Esto aplicaría si estuviésemos hablando de una losa. En el caso de un elemento de áreas que simula una viga, nos interesa el AST1. Fíjense cómo nos va a dar el área de acero en la parte superior, top face, ante la carga externa. Es decir, aquí que el acero sería abajo, nos pone 0, mientras que en estos extremos nos da una cuantía de 0.10. Esto es 0.10 centímetros cuadrados por centímetro. Ahora puedo pedir lo contrario, en vez del top face, bottom face, y sería entonces en la parte inferior. Esto concluye nuestro video. Muchas gracias.